Rindieron homenaje en Casa de las Américas al relevante intelectual cubano Roberto Fernández Retamar. Comenzará este miércoles en La Habana el segundo encuentro de la memoria fragmentada dedicado a la creación danzaria. Y celebra el Centro Promotor del Humor este 3 de octubre, el aniversario 25 de su fundación. Hoy conversamos con su director. Saludos desde La Habana, es lunes 30 de septiembre de 2019 y abrimos la primera emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana y la última de este mes. Personalidades e instituciones de la cultura convocados por Casa de las Américas rindieron homenaje a Roberto Fernández Retamar el pasado viernes en la sede de la institución que dirigió hasta su desaparición física. A 2 meses de que las cenizas del destacado intelectual fueran esparcidas en el mar que se extiende a pocos pasos de la Casa de las Américas, se realizó el acto de recordación que también convocaron la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Universidad de La Habana, el Centro de Estudios Martianos, la Academia Cubana de la Lengua y el Ministerio de Cultura. Un equipo de nuestro noticiero asistió y le ofrecemos los detalles en el siguiente reporte. La palabra honda y sentida, el recuerdo y la obra imperecedera hacia un intelectual al que le ha tocado fundar desde la memoria, la huella y la cercanía. Creo que es un homenaje muy merecido. Roberto Fernández Retamar falleció hace muy poco, pero su obra ha quedado como un tesoro para la cultura cubana. No solamente su obra poética, que para mí es lo más importante, porque él contribuyó a darle a una poesía discursiva, coloquial, un acento dramático y lírico muy importante, y creo que para mi generación y para las generaciones posteriores a la mía fue La Isla Recuperada, por ejemplo, el libro ese de poemas de él fue modélico, ejemplar. Un Retamar del que aún se seguirán recibiendo lecciones, vivo desde su labor cultural y la defensa de un país, evocado desde la sala Che Guevara de Casa de las Américas, una casa desde la que defendió la obra de un continente. Bueno, yo creo que el mejor homenaje es, primero, continuar dando a conocer su extensísima y variadísima obra como poeta, como ensayista, yo diría como estudioso, como profesor, como animador cultural en Casa de las Américas y al ser el primer director del Centro de Estudios Martianos. Y sobre todo, yo diría que para las personas de la cultura, para la intelectualidad cubana, pues tomarlo también de alguna manera como ejemplo a seguir, en el sentido de una persona plenamente integrada a la vida de su sociedad, con criterios propios y de una originalidad intelectual absoluta. El verdadero intelectual debe ser así, absolutamente original. Roberto lo fue. Nancy Morejón expresó: los poemas suyos viven en los míos, y leyó entre otros apuntes algunas de las obras esenciales que acompañan sus días. Debo decirte que en planos personales le debí mucho a él y a Adelaida de Juan, su esposa, su familia. Debo decirle así, desde que tengo, voy a decirte, 17 años. Entonces son vínculos que ya no sabes cuáles son las fronteras reales, y las personales, y las profesionales, y las docentes. La sencilla ceremonia evocó desde el recuerdo la obra y legado, la grandeza de un hombre y su modestia, un intelectual de gran altura y compromiso. La Casa de las Américas encarna el impulso fundador de la Revolución Cubana y su política cultural, expresó Fernando Rojas, viceministro de Cultura, quien destacó durante el homenaje que junto a Aide Santa María, Roberto es el artífice de un legado y de un presente que siembran futuro. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de comunicación y lo hacemos por la Agencia Cubana de Noticias, que destaca que prestigiosos investigadores del país e invitados se reunirán del 17 al 20 de octubre próximo en Bayamo durante la 27ª edición del evento teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana. Inaugurado en el año 1992 como un espacio para la divulgación y defensa de la historia y las tradiciones más autóctonas de la isla, propiciará debates sobre identidad y procesos de socialización
improvisación, padres fundadores, humor contemporáneo y sátira social, entre otras temáticas. La cita, que se enmarca en el amplio programa de la Fiesta de la Cubanía y constituye una de sus principales propuestas, abrirá con una conferencia a cargo del doctor en Ciencias Históricas Rafael Acosta de Arriba, Premio Nacional de Investigación Cultural 2018. Por su parte, Radio Habana Cuba informa que del 3 al 31 de octubre próximo varias ciudades de Italia acogerán las jornadas por la cultura cubana dedicadas al aniversario 500 de la Fundación de La Habana. Roma, Milán, Padua, Venecia, Florencia, Turín, Bari, Matera y Génova devendrán escenarios de diversas presentaciones artísticas que proyectarán la fuerza de la cultura cubana y fortalecerán los puentes culturales entre ambas naciones. La iniciativa, organizada por la Embajada de Cuba en el país europeo, cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura y el Instituto Ítalo-Latinoamericano, entre otras entidades. Y cerramos en el portal digital Cubasí para conocer que la película cubana Cuba Libre se presenta en la tercera jornada de proyecciones de la Semana de Cine Iberoamericano que acoge la capital egipcia hasta el próximo 5 de octubre. Jorge Mazot, de la representación diplomática de Cuba en el Cairo, resaltó la importancia de la cita cinematográfica como plataforma cultural y puente lingüístico entre dos regiones lejanas. Este evento tiene el mérito de contar con un amplio sector de jóvenes, principalmente que estudian la lengua castellana en Egipto y que se interesan por asistir a cualquier encuentro que contribuya al enriquecimiento de sus habilidades comunicativas, señaló. Cayó Santiago de Cuba. Y con este pequeño fragmento de la película Cuba Libre cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicará sus debates a la escena cubana ante la perspectiva del Festival Internacional de Teatro de La Habana. Esto será en menos de un minuto. Desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí, la Brigada José Martí de Instructores de Arte celebra su 15º aniversario. Del 10 al 20 de octubre, jornada de celebraciones, 15 años desde cada rincón, haciendo historia. Y este miércoles comenzará en La Habana el segundo encuentro de la memoria fragmentada, que, organizado por el Departamento de Danzología de la Facultad de Arte Danzario de LISA, desarrollará un programa de sesiones teóricas y presentaciones dedicado a la creación danzaria contemporánea. El amplísimo panorama de la creación danzaria en nuestro país amerita un acercamiento teórico que identifique líneas de trabajo, tendencias y motivaciones. El segundo encuentro de la memoria fragmentada propondrá un diálogo entre esa creación y los procesos investigativos y de enseñanza. Nuestro evento ha construido para esta edición un programa lo suficientemente interesante que atraviese las problemáticas en las que nos estamos inmersos tanto investigadores como bailarines, críticos, periodistas, que atraviesan desde la creación y sus modelos de tanto de enseñanza y puesta en práctica. Los contextos de la danza, los roles de los creadores, las estrategias para la formación coreográfica, el patrimonio, la contemporaneidad del folclore, la gestión y la circulación de los espectáculos son algunos de los temas que abordará el encuentro, que está dedicado a los 60 años de danza contemporánea de Cuba y al movimiento de la danza moderna. Habrá conferencias, paneles, talleres, clases magistrales y presentaciones audiovisuales. La cita reúne a más de una treintena de investigadores. Se debatirán 29 ponencias.
El encuentro sí sesionará como módulo central en la casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, pero también nos haremos desplazamientos a algunos espacios como a la sede de la compañía Banrarrá, dirigida por Isaías Rojas, donde él nos impartirá una clase de vudú. También tendremos la clase impartida por Joelis Brunet aquí en la sede del Teatro Nacional, y el taller de Hilda Isla, que por primera vez el encuentro también abre dentro de su agenda de trabajo el espacio para talleres. ¿Quién mejor con Hilda Isla, una de las investigadoras latinoamericanas más interesantes, quien recibió en el 2017 también el premio Josefina Méndez de la UNIA? La danza en la escena, pero también en el ámbito académico. Yuris Nórido y Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Y este 3 de octubre el Centro Promotor del Humor celebrará el aniversario 25 de su fundación y lo hará con un espectáculo en el capitalino Teatro Karl Marx. Con el director de esa institución conversa hoy la colega Magda Arrecic en su segmento de entrevistas en primera persona. Felizmente hemos superado aquellos antiguos debates cuando se hablaba de que el humor era un arte menor. Para las cubanas y los cubanos, el humor es un arte mayor, un arte con mayúsculas, y es un arte que nos permite reflexionar mucho sobre la naturaleza del ser humano y las circunstancias en las que vivimos. Un arte tan necesario que, sin duda, celebrar los 25 años del Centro Promotor del Humor se convierte en una festividad nacional. Hoy estamos en el estudio con Quique Quiñones, director de ese prestigioso centro, a quien desde ya le estamos ofreciendo nuestra felicitación. Bienvenido y muchas felicidades al centro. Y el centro es heredero de una tradición, se fundó con ciertos propósitos que ves cumplidos, Quique, propósitos que han ido rediseñando a lo largo de estos años. Sí, hay que hablar de, como tú decías, los antecedentes nuestros, los inmediatos están ahí en el Cine Acapulco, cuando alrededor del Conjunto Nacional de Espectáculos se generó un gran movimiento a lo largo de todo el país que, bueno, trajo a la palestra muchos creadores jóvenes que venían sobre todo de las universidades, que no pertenecían a las carreras de las artes, una cosa curiosa, ¿no? Pero que tenían un nivel empírico también relacionado con el humor muy interesante y que se sumaron a esa propuesta que Virulo con el conjunto traía desde principios de los 80. Y bueno, tuvo la posibilidad entonces ese gran empuje que en el año 94 se creara el Centro Promotor del Buen Humor, que fue como se llamó al principio, y que tenía entre sus propósitos fundamentales algo que yo llamaría como una invariante, ¿no? Desde que se fundó el centro, que era promocionar todo lo relacionado con el humor escénico y con el humor en sentido general, porque el centro se ha ido vinculando de alguna manera a todas esas corrientes creativas que vienen desde la gráfica, que vienen desde la música, el audiovisual. O sea, hemos logrado como institución realmente representar no solo el gremio de los humoristas escénicos, sino vincularnos de manera armónica con todas esas en otras... todos los ámbitos donde Sí. el humor aparece, que ya incluso está en las redes sociales, o Sí. sea que hemos viajado hasta las tecnologías más Así contemporáneas mismo. para desarrollar el humor. El humor que hay que asumirlo en serio. Y para asumir en serio el humor, ¿qué se ha propuesto el Centro Promotor? Bueno, primero trabajar mucho en la superación constante de su catálogo. Nosotros, como te decía ahorita, no tenemos una formación académica como artistas, como creadores, pero el centro se ha preocupado desde sus primeros pasos, pues trabajar en función de esa superación, desde el punto de vista de creación, pero también desde el punto de vista de buscar las herramientas que cada uno va descubriendo en sí mismo. Trabajar también en función de utilizar todas las herramientas que brinda el espacio escénico, o sea, el teatro como tal. Y ahí tuvieron una fuerza muy grande desde el principio el maestro Armando Suárez del Villar, por ejemplo, Corina Mestre, Xiomara Palacios, Doime a Dios, por supuesto, que fue quien llevó adelante junto con López Sacha y otros profesores de Lisa que se vincularon a esta cruzada y que hoy siguen colaborando con nosotros, los que quedan ahí activos. Yo creo que el centro está reformulando también un poco el camino, toda vez que ya hay un grupo, una generación que va poniéndose un poquito más vieja, hay que decirlo así, ¿no? No hay que tenerle miedo a las palabras. Ni a los años tampoco, Sí, ¿no? a los años no hay que tenerle miedo. Sí. Pero yo creo que hay uno de los desafíos fundamentales que tiene el humor cubano hoy es cómo ir renovando sin forzar nada, sin imponer nada,
ir renovando poco a poco esa visión que se va insertando también en las nuevas dinámicas de la sociedad. Sé que uno de los propósitos del Centro Promotor más recientemente es trabajar de conjunto con la institucionalidad cultural para insertar cada vez más el humor no solo en los ámbitos públicos, sino también en los medios de comunicación. ¿Qué nos puedes adelantar de ese trabajo calladito que viene haciendo el centro? Bueno, nosotros nos hemos dado la tarea de trabajar directamente con la televisión y con la dirección propiamente de la televisión, que ha puesto oídos a todas esas propuestas que nosotros defendemos desde hace algunos años y que por una u otra razón, no vale la pena estar buscando los motivos, no se habían podido encauzar como nosotros queríamos. Hoy hay un proyecto muy interesante donde se están viendo diferentes vertientes, diferentes maneras de hacer el humor para la televisión, como, digamos, como el centro del consumo audiovisual del país, que va a rendir sus frutos de manera inmediata. Proyectos digamos, para los sábados en la noche, proyectos que puedan cubrir toda la semana, con diferentes visiones, sitcom, como decimos nosotros, comedia de situación, programas como el de, por ejemplo, Vivir del Cuento, que se mantiene, tiene que mantenerse también el telechiste, o sea, que hay una variedad de, digamos, opciones que la gente puede elegir después lo que quiera ver, pero que estén como propuesta. Y otra cosa muy importante es que nosotros, dentro de todo ese trabajo, no solo con la televisión, sino con el resto de la institucionalidad, estamos volcados también hacia la búsqueda de la crítica responsable alrededor del desempeño del humor. Sin la crítica no somos nada, ni los creadores ni los públicos. Los creadores, porque de alguna manera alguien tiene que ir señalando esos lunares que van quedando dentro de la creación y que en definitiva van a ayudar al propio desarrollo de los artistas y del humor en sentido general. Y los públicos para que también tengan la posibilidad, después de escoger lo que quieran, pero tener los referentes necesarios, las herramientas para evaluar lo que se hace desde los creadores. Una última pregunta, pero que se impone. El Quique Quiñones, humorista, se vale y se sobra solo para triunfar con su carrera profesional, pero ha decidido dedicarle años, pasión y empeño al Centro Promotor del Humor. ¿Por qué? Es un compromiso que yo asumo con la institución. Al centro le debemos todo, los humoristas que en los últimos 30 años hemos optado por esta carrera. Entonces, en un momento determinado hacía falta alguien que asumiera ese papel, lo había asumido Doyma Dios, después Iván, bueno, me tocaba a mí o a otro, decidieron por mí, yo lo asumí ya 9 años, yo creo que ha sido bastante, pero yo creo que te dejen ir con mucha facilidad. No, es un compromiso que yo he asumido con mucha entereza, como todo lo que asumo. Yo soy una persona, y los humoristas en sentido general son personas que cuando asumen las cosas les gusta hacerlas lo mejor posible. Yo creo que sin muchas pretensiones hemos logrado hacer algunas cosas y continuar el trabajo de los que ya estaban. Yo creo que es un gremio que depende mucho de esa relación especial. Al ser el director, también un creador, es una relación muy especial, una dinámica que fluye de manera muy coherente y muy bonita, hay que decirlo de esa manera. Bueno, pues 25 años del Centro Promotor del Humor, donde como ustedes ven, Quique Quiñones se toma muy en serio el humor para desarrollarlo y para promover desde el centro una mejor interpretación del arte humorístico, para desarrollar competencias creativas en los humoristas de nuestros días y para lograr que desde la crítica artística se comprenda mucho mejor el papel del humor en la sociedad cubana contemporánea. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y a pocos días del inicio del Festival de Teatro de La Habana, nuestra sección Contrapunteo propone un debate sobre nuestra escena actual ante la perspectiva de este importante encuentro. El colega Yoris Norido ofrece un primer acercamiento. El festival es la gran vitrina del teatro que se hace en Cuba y la puerta al teatro del mundo. ¿Cuáles son o deberían ser sus coordenadas? El Festival de Teatro de La Habana siempre ha sido un sueño para los teatristas y para los espectadores. Yo creo que siempre hemos idealizado lo que debe ser el Festival de Teatro de La Habana. Por esa razón, justamente, nunca nos ponemos de acuerdo cuál es el festival que quisiéramos hacer. Y ocurre algo revelador. Cuando eres espectador, lo piensas de una manera, pero cuando te ves implicado en la organización del festival, tropiezas con tantos obstáculos que dices, bueno, ¿qué sentido tiene un festival de esta naturaleza? Yo creo que el festival tendría que ser una especie de golpetazo, en el sentido positivo, hacia el estímulo de los profesionales y hacia la amplitud
de los espectadores con respecto a lo que ve no nacional y con respecto a lo que legitima nacionalmente. Que ambas cosas nos sirvan de estímulo para el teatro que habitualmente queremos. Es muy difícil hacer la selección nacional. Debe ser representativa. ¿Representativa de qué? ¿Con respecto a qué? ¿Qué representa una tendencia u otra? ¿Por qué tienen que estar todas? Si la marca ideal es la calidad, ¿calidad con respecto a qué? Todos quieren estar en el festival, pero se supone que ahí se presenten los mejores. La cita pudiera devenir ejercicio de reflexión sobre el teatro que se produce en Cuba actualmente. ¿Cuál es el panorama actual de la escena nacional? A unos días de que comience el encuentro. Estamos hablando ahora mismo de la existencia en el país de alrededor de 150 grupos de teatro. Y vamos a comparar un momento. En los años 80 existían alrededor de 40. 150 grupos y cada uno con su repertorio activo, específico, y una disminución notable de estrenos significativos. Ahora mismo hay muchos grupos con una incidencia comunitaria muy fuerte y agrupaciones, sobre todo en la capital del país, que acuden a la reposición constante. O sea, si hablamos de cantidad, es exorbitante, es enorme la cantidad de lo que se está haciendo, pero si hablamos de calidad, tenemos lamentablemente que decir que no estamos ante la mejor producción teatral de los últimos años. Yo creo que al teatro cubano le corresponde seguir siendo muy crítico con el entorno en que vivimos. Los griegos hablaban de la catarsis. Yo no pretendo que los espectadores cubanos vayan a hacer catarsis de sus problemas sociales, afectivos al teatro cubano, pero creo que el teatro sigue siendo un espacio para el debate público, para que a partir de lo que veamos en el teatro elevemos el tono del pensamiento sobre la realidad cubana contemporánea, tan cambiante, que tiene tantas influencias que nos llegan desde el cine, el radio, la televisión, la internet. Yo creo que todas esas preocupaciones cotidianas que tiene Cuba deberían estar en el teatro cubano y deberían ser parte de esa cartelera del Festival de Teatro de La Habana. Mañana seguiremos debatiendo sobre el estado actual de la producción para la escena en Cuba ante la perspectiva del Festival de Teatro de La Habana. Yoris Nórido en el Noticiero Cultural. Muchísimas gracias al periodista Yoris Nórido por este reportaje que nos adentra en el debate de esta semana en el Noticiero Cultural, la escena cubana actual ante el Festival de Teatro de La Habana. Y como siempre le digo, usted puede participar de nuestra sección si nos escribe a nuestro correo contrapuntonc@cuarte.cul.cu, aunque también puede dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/Noticiero Cultural. Tiempo entonces para hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo, y después del segmento de promociones conoceremos sobre el desarrollo de la 8ª edición del Encuentro Amigos del Jazz, que desde el pasado día 26 desarrolló un amplio programa en Santiago de Cuba. Usted por favor manténgase junto a nuestra señal.
En la céntrica Plaza Dolores de Santiago de Cuba se clausuró la 8ª edición del Encuentro Amigos del Jazz, que desde el pasado día 26 desarrolló un amplio programa en Santiago de Cuba. Diversos exponentes de las expresiones amenizaron la descarga en el Boulevard Santiaguero y los detalles nos llegan desde nuestra corresponsalía en la Oriental Provincia. Dicen los musicólogos que cuando los artistas se deben al jazz, sale a relucir la personalidad de quien ejecuta. Disfrutar de un concierto de este tipo y al aire libre es recibir filosofía de vida, libertad, improvisación, resistencia y talento. Este ambiente lo crea desde sus inicios en el año 2011 el Encuentro Amigos del Jazz, que lidera la filial santiaguera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Creo que este año ha sido uno de los eventos de Amigos del Jazz más grandes y que nos ha aportado como encuentro, como conocimiento. Creo que cada año se unifican más los músicos y nos aportamos unos a otros muchas más experiencias y conocimientos. De los Estados Unidos, Mike Davidson y su orquesta representa uno de los talentos de habitual presencia en esta descarga en Santiago de Cuba. A Mike le gusta la música cubana y la cultura de esta región, por eso cuenta más de 45 viajes a Cuba. Es profesor de jazz y trompeta y viene a este país para aprender y con sabiduría confiesa que no hay historia sin sonidos. Según el doctor, Cuba, Brasil y Estados Unidos son potencias musicales, pero la mayor de las Antillas representa más para el artista. Very, 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 very strong. Los cubanos son muy conscientes de quiénes son y en parte lo que está sucediendo con los Estados Unidos y la historia de resistencia de Cuba se debe a que es uno de los países más increíbles del mundo. Concluyó la 8ª edición del Encuentro Amigos del Jazz en Santiago de Cuba, una plaza donde el género siempre tendrá intérpretes y público dispuestos a dar y recibir lecciones de talento y resistencia artística. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos del homenaje que rindieron en Casa de las Américas al relevante e intelectual cubano Roberto Fernández Retamar. Conoció del inicio este miércoles en La Habana del segundo encuentro de la memoria fragmentada dedicado a la creación danzaria y conversamos con Enrique Quique Quiñones a propósito del aniversario 25 del Centro Promotor del Humor. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.